Han existido momentos oscuros en el tiempo del pueblo de Dios, en la historia de la iglesia, pero uno de los momentos más oscuros es un tiempo en el que la verdad estaba secuestrada. El conocimiento de Dios estaba velado por quienes en teoría deberían de haber sido instrumentos de Dios para darlo a conocer al mundo. Y si se tiene la verdad velada, entonces, ¿cómo podríamos identificar el error? ¿Cómo podría denunciarse el error? Y es que hoy es una fecha que se conmemora lo que conocemos como la Reforma Protestante. En esta fecha, hace más ya de 500 años, un monje llamado Martín Lutero clava en la puerta de la catedral de la iglesia del Palacio de Wittenberg 95 tesis. Y si bien es cierto, esta fecha es identificada como la celebración de la Reforma Protestante, podemos decir que en realidad la Reforma no comenzó ahí. Dios ya venía obrando la Reforma en diferentes lugares, en diferentes momentos, inclusive antes de este tiempo. Vemos cómo Pedro Baldo en Francia, o a través de John Wycliffe en Inglaterra, también John Huss en Praga y otros que se conocen como prerreformadores, Dios ya estaba obrando a través de ellos. Yo espero y deseo que en esta mañana Dios nos convenza de la necesidad que tenemos de constantemente estar conformando nuestra vida a la palabra de Dios, de la necesidad que tenemos constantemente de reconocer que Jesús es el Cristo y el Señor en nuestra vida, para que Dios sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. El título del sermón de esta mañana es "A Dios sea la gloria". Vamos a poner una pausa a la serie del libro de Hechos. Y yo sé que podría alguno preguntarse por qué conmemorar o recordar la Reforma Protestante como cristianos evangélicos. Y cuando pensamos en esto, pueden haber tres posturas. Una postura es de aquellos creyentes que cuando se habla de la Reforma, se oyen hablar del calvinismo, de las 5 solas, de las doctrinas de la gracia, consideran como algo innecesario, indiferente, o inclusive hasta cierto punto molesto. Por el otro lado, donde creo que hay varios jóvenes en este tiempo, en el contexto latinoamericano, lastimosamente, que pareciera que están fundando o creando una nueva religión llamada calvinismo o llamada reforma o reformadores, y que hasta cierto punto ellos mismos están cayendo en cosas, creencias contrarias a la verdad de Dios y aquello a lo que aparentemente están denunciando. Pero creo que debemos de tener una postura intermedia en ese sentido. Hay varias razones por las que debemos de recordar la Reforma Protestante, quizás no solamente este día en particular, sino en general, porque no podemos negar que Dios obró en tal forma a través de este movimiento denominado Reforma, que fue un cisma importante para la iglesia cristiana y en general para el mundo. Podemos darnos cuenta y podemos hablar de varias razones. Yo quisiera mencionar algunas, y la primera de ellas es que no podemos negar que la Reforma Protestante fue una obra de Dios. No es posible que un movimiento humano lograra lo que Dios hizo a través de la Reforma Protestante. No solamente por las implicaciones religiosas y por las implicaciones sociales inclusive, porque podría hablarle de muchos impactos en la sociedad de la Reforma Protestante, pero quisiera enfocarme más en los aspectos bíblicos que Dios obró y que eran necesarios que Dios interviniera. Solo Dios pudo haber logrado este impacto que ha trascendido épocas, continentes. Y al final es algo que no debe de asombrarnos. Vemos cómo Dios intervino en el Antiguo Testamento también en momentos donde su pueblo se alejó de Él.
momentos donde, de hecho, hubo un tiempo donde el pueblo de Dios forma una religión llamada judaísmo. Y muchos de ellos se alejaron de Dios. Jesús mismo les dice a las autoridades de esa religión, a los fariseos, por ejemplo: ustedes no conocen a mi Padre, porque si conocieran a mi Padre, entonces sabrían que provengo de Él. Encontramos palabras duras donde Jesús les dice: la palabra de mi Padre no mora en vosotros. Y la Biblia nos da testimonio que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios siempre ha cuidado un remanente. Y de hecho, dentro del judaísmo hay muchos a los cuales eran parte del pueblo de Dios. Nada más recordemos hace 2 domingos, Pedro exponiendo el Evangelio. ¿Se recuerda? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Se convirtieron, creyeron, obviamente no creían, eran judíos. Por lo tanto, el judaísmo, y de hecho hasta este día, rechaza a Jesús como el Mesías, rechaza a Jesús como el Hijo de Dios, rechaza a Jesús como Dios. Y por eso podremos decir con toda firmeza que ellos no son parte del pueblo de Dios, porque rechazan a Jesús. Y de igual manera, aunque obviamente no podemos decir que una persona por ser judía está excluido, hasta este día siguen habiendo personas que Dios está llamando. Recuerda que Dios va a llamar de toda lengua, tribu y nación. Dios está llamando del judaísmo, Dios está llamando del budismo. De hecho, en este momento en China, a pesar de la persecución, está habiendo un crecimiento fuerte del cristianismo. Y en este momento que estamos hablando de la historia, este grupo que se denominaban cristianos, en realidad estaban alejados de la palabra de Dios, estaban alejados de Cristo al punto de rechazar a Jesús. Y vemos entonces que Dios obra de tal manera en el que Él llama a su pueblo una vez más a volver a Él. Y entonces vemos cómo Dios recupera ese remanente, donde Dios obra para recuperar el verdadero cristianismo. Lutero originalmente, él propuso en sus tesis, simplemente era un llamado a un debate teológico, académico. De hecho, sus tesis estaban en latín, ni siquiera estaban en el alemán. Pero como era algo que Dios estaba obrando, hubieron personas que tradujeron del latín al alemán, y ocupando la imprenta se empezó a propagar. Y en Europa la gente estaba cansada de ese grupo llamado cristianos. La iglesia no solamente era algo religioso, sino que era algo político y económico que tenía una influencia en naciones completas. Los mismos gobernantes, el pueblo, la gente ya no soportaba todas esas manifestaciones de corrupción de lo que se denominaba cristianismo, aunque en realidad no era cristianismo. Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que la reforma protestante fue una obra de Dios. No vamos a exaltar reformadores, no vamos a exaltar ideales, sino más bien la obra que Dios hizo en ese tiempo. Una segunda razón por qué es importante para nosotros es que nuestra identidad como cristianos evangélicos tiene una relación directa con la reforma protestante. Y usted se va a dar cuenta cómo los principios bíblicos que se recuperaron en la reforma es parte de nuestra fe. Dios reforma la iglesia para que volviera a la verdad y a una relación correcta con Él. Dios establece o recupera aspectos bíblicos y teológicos que siguen siendo trascendentes para nosotros hoy. Y es por eso que es importante que recordemos estas verdades.
Y el propósito principal de Dios al obrar en sus planes siempre ha sido su propia gloria. Por eso el título del sermón en esta mañana es A Dios sea la gloria. ¿Qué Dios obró en este tiempo denominado la Reforma Protestante, que es tan importante para nosotros como cristianos hoy? Quisiera comenzar aclarando que no vamos a profundizar en la vida de los personajes puntualmente. No vamos a entrar tanto tampoco a temas históricos, sino a solo lo necesario, porque nos vamos a enfocar más en los principios doctrinales que caracterizaron a la Reforma. Y que aprovecho a hacer una aclaración: principios doctrinales que no fueron creados por los reformadores, no son principios o doctrinas que se crearon en la Reforma, sino más bien fueron principios bíblicos que se recuperaron en la Reforma, que Dios obró de tal manera para recuperar, para que la iglesia volviera a la verdad. Y veamos qué estaba pasando, qué principios recuperaron y por qué es importante para nosotros hoy. ¿Cuáles fueron estas verdades bíblicas que se recuperaron? Y la primera es la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras. Uno de los principales debates, y de hecho se considera y se le ha llamado la causa formal, o es decir, ese cauce que le da sentido a un río o delimita hacia dónde va un río. Esta doctrina fue lo que guió el resaltar las doctrinas que vamos a ver a continuación. Este principio, el principio de sola escritura, que después se le llamó así, realmente los reformadores no le llamaron así, era un principio en el que consiste en que la palabra de Dios es la única y la última fuente de autoridad para nuestra fe y vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que la palabra de Dios es la única y la última fuente de autoridad en todos los aspectos de fe y vida para nosotros como creyentes. Y probablemente para nosotros puede parecer a eso algo obvio, pero en el tiempo de la Reforma el problema es que no era así. La iglesia reconocía la misma autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tenía la misma autoridad que las tradiciones, que las interpretaciones que daba la jerarquía representada por el Papa. Si le sumamos a eso el grave problema que en ese momento las personas no tenían acceso a la Biblia. Las misas eran dadas en latín. ¿Usted se imagina lo que implicaría que yo estuviera hablando aquí en latín? Las personas debían simplemente confiar lo que estableciera el Papa y las autoridades eclesiales, el cual además era considerado el sucesor de Cristo y cabeza de la iglesia. Y obviamente al no tener acceso a la verdad de la palabra y ellos controlar la palabra de Dios y equiparar las tradiciones, eso hizo fácil el camino para que al final hubieran abusos y desvíos de la iglesia a la verdad. Porque obviamente las tradiciones y los dogmas humanos terminaron imponiéndose a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues es un grave problema. Si nosotros como iglesia no contamos con la verdad de la palabra de Dios, es un grave problema para nosotros. Es un grave problema porque entonces, ¿cómo podemos conocer a Jesús? Y algo muy parecido a esto pasaba en el tiempo de Jesús. Si usted recuerda, los judíos habían puesto al mismo nivel la palabra de Dios con las interpretaciones de los rabís. Y Jesús en Juan 5, 39, 40 le dice a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué interesante es que rechazaban a Jesús. Escudriñaban las escrituras, y las escrituras dan testimonio de Jesús, pero no querían ir a Jesús.
Y de igual manera, en el tiempo de la Reforma, la iglesia se guardó las Escrituras y el pueblo no tenía testimonio de Jesús. No podía conocer a Jesús. Solamente tenía que confiar en el Jesús que la iglesia planteaba que existía o cómo era Jesús. Sin la palabra de Dios, entonces, ¿cómo podemos santificar nuestra vida? Si usted recuerda el Salmo 119, que es uno de los salmos más extensos, pero que es un salmo que habla de la palabra de Dios, voy a leer el versículo 9 al 11. Y en esta porción comienza haciendo una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede el joven guardar su camino? Jóvenes que están aquí, ¿cómo pueden guardar su camino? Bueno, los que no estamos tan jóvenes también nos aplica esta pregunta. ¿Cómo podemos guardar nuestro camino? Y el salmista contesta, inspirado por Dios, guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes que desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús, orando al Padre por los discípulos, Él dice, porque lo que tenemos que preguntarnos es si realmente nosotros como cristianos la palabra de Dios es trascendente para nuestra vida. Si la forma en que nos santificamos es a través de ritos, o cuál es el medio que Dios ha dejado para santificarnos día a día como hijos de Dios. Y Jesús, orándole al Padre en Juan 17, versículo 17, le dices: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Usted se imagina una iglesia que no tiene acceso a la palabra de Dios? ¿Cómo podremos conocer a Jesús? ¿Cómo podremos santificarnos en nuestro día a día si la palabra de Dios no está? Seguramente terminaremos viviendo licenciosamente y corruptamente. Y hay una razón principal también de la trascendencia o el problema de no tener acceso a la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, ¿cómo podremos ser salvos? Segunda de Timoteo 3, si lo quiere buscar. Pablo está hablando con Timoteo y le recuerda una verdad. En el versículo 16, vamos a leer desde el 15 al 17. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Recuerde que Timoteo recibe las sagradas escrituras, las enseñanzas de la palabra de Dios de su madre y de su abuela. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El único medio en el cual podemos obtener la sabiduría, esa sabiduría que nos conduce a la salvación, es la palabra de Dios. No es a través de las tradiciones, no es a través de la religión, no es a través de buenas obras, solamente a través de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, equipado para toda buena obra. ¿Usted recuerda cuál fue la base de la predicación de la primer sermón de Pedro después de Pentecostés? ¿Fue la experiencia, las tradiciones o la palabra de Dios? Si usted recuerda, Pedro citó Joel capítulo 2, el Salmo 16, el Salmo 110. Por eso el esfuerzo de los reformadores por volver a llevar la palabra de Dios que había sido secuestrada al pueblo, a la iglesia, a los creyentes. Y saben que ahí se comenzó un esfuerzo por hacer traducciones de la Biblia.
En el contexto de la Reforma es que vemos a Wycliffe haciendo la primera traducción al inglés. Se da la traducción al alemán. Surge la primera traducción al español. Quizás usted ha escuchado de la Biblia del oso. Se le llamó así porque en la portada tenía un oso. Fue la primera traducción al español en el contexto de la Reforma. Porque los reformadores entendían que la palabra de Dios es la fuente de autoridad del creyente. Que solamente a través de ella podemos ver el testimonio de Jesús. Solamente a través de ella una persona puede alcanzar la sabiduría que le lleva a la salvación. Debemos de cuidarnos porque no estamos exentos nosotros de esto. De hecho, muchas veces o en ocasiones, quizás no tantas, pero a veces minimizamos la autoridad de la palabra de Dios. Es clave para nosotros como cristianos el reconocer que la Biblia es autoridad para nosotros. Amén. Pero muchas veces tomamos decisiones sin considerarla. Pero muchas veces no queremos estudiarla. No queremos moldear nuestra vida a la verdad de la palabra. Sabemos que la Biblia nos enseña algo, pero igual vamos ahí en el caminito diciendo sí, pero no. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestro devocional? ¿Cuánto tiempo invertimos en estudiar la palabra de Dios? Queremos tener entendimiento de la realidad de las cosas. Es la palabra de Dios, esos lentes que nos hacen entender la realidad. ¿Quieres tú conocer la realidad del matrimonio? La realidad de la paternidad, el propósito y el sentido de nuestra vida como seres humanos. La palabra de Dios nos habla de esas verdades que deben regir nuestro entendimiento, que deben regir nuestra vida. Como iglesia, ¿vamos a valorar más las tradiciones? Porque como cristianos evangélicos no estamos exentos de esto. Las denominaciones muchas veces han levantado prácticas que no son bíblicas y simplemente por tradiciones humanas las aceptamos y las practicamos. Y de hecho en la Biblia encontramos una advertencia. Pablo hace una advertencia en Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9, donde él dice que no hay otro evangelio, pero que si aún un ángel se presentara a hablarnos otro evangelio, simplemente tenemos que desecharlo porque será anatema para nosotros. Será anatema para aquel que crea un falso evangelio, y es lo que estaba pasando en el tiempo de la Reforma. Toda verdadera reforma proviene siempre de la verdad de la palabra de Dios. Si no, recuerde la reforma en tiempos de Nehemías. ¿Se recuerda de Nehemías? ¿Qué ocurrió para que Dios trajera una reforma a su pueblo en el tiempo de Nehemías? ¿No fue acaso la palabra de Dios? Y obviamente al recuperar la palabra de Dios, se recuperó el verdadero evangelio. Porque en ese momento la Iglesia Católica Romana había desvirtuado el evangelio, pervirtió el mensaje del evangelio, sustituyendo la salvación por gracia por una visión impregnada de una influencia paganista. El individuo es el que puede ganar la salvación sobre la base de sus méritos, sobre la base de sus buenas obras, sobre la base de prácticas y ritos que, por cierto, eran extrabíblicos. De hecho, la Iglesia Católica Romana estableció un sistema teológico para salvación, que era la fe en Jesús más otras cosas. Dentro de eso podemos hablar de los 7 sacramentos como medios de salvación. Vemos una desvirtuar la cena del Señor, porque la practicaban no en la forma en que Jesús lo había dicho, ni con las intenciones y la conciencia real de lo que implica la cena del Señor. Y fue precisamente en la Reforma que se recupera eso.
vemos que se mostraba esa salvación unida a obras y a prácticas que traían beneficios no solamente en este mundo, sino en la eternidad. Vemos que inventaron ese lugar llamado, adivine cómo se llama, vinculado a la salvación, purgatorio, exacto, en el cual en teoría usted tiene la oportunidad todavía de ir a ese lugar y purgar sus pecados, algo que tampoco está en la Biblia. Y entonces, la segunda gran discusión que se dio en el tiempo de la Reforma, por un lado era la autoridad de la palabra de Dios y por otro lado era, ¿el hombre puede justificarse delante de Dios por las obras o solo por la fe? Los reformadores entendieron, al entender la Escritura, que solamente es por fe. Porque hubo algo más que se recuperó también en la Reforma. Y es esa conciencia de la condición del hombre en su estado natural. De que el ser humano, por su pecado, por su corrupción, está incapaz de obtener la salvación, es incapaz de, con sus obras, justificarse delante de Dios, es incapaz de ni siquiera entender o buscar a Dios. Y solo la fe, sin necesidad de añadir nada más, puede conducir a una persona a ser justificado delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. Obviamente la fe vendrá acompañada de obras, pero no es al revés, no es las obras las que me conduce a la salvación. Romanos 3, versículo 21 al 24, si quiere búsquelo. Pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, perdón, no creo que no lo mencioné. Vamos a leer del 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de las buenas obras, por medio de los ritos, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Solo la fe. Para que todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, pagando indulgencias gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y esta verdad nos lleva al reconocimiento que la fe en Cristo Jesús es motivada, es obrada en nosotros por la gracia de Dios. Siendo justificados, declarados justos gratuitamente por su gracia. Dios nos salvó por su gracia, no por nuestros méritos, no por lo que podamos aportarle a Él, no por lo que podamos hacer. El libro de Santiago nos dice que si nosotros incumplimos una norma de la ley, incumplimos toda la ley. ¿Sabe usted cuántos mandatos tiene la ley? Aparte de los 10 mandamientos, son más de 600. Es decir, que si tú incumples un mandato, estás incumpliendo toda la ley. Supongamos que queremos hacer una balanza entre nuestros pecados y las buenas obras. Delante de Dios, cada vez que pecamos, incumplimos toda la ley. Ok, tú pecas ahora. Por ahí me dijeron que eran 630, 613, no sé, por ahí andan más o menos. Supongamos que son 613. Tú pecas ahora, incumpliste 613 mandamientos. Ok, hagamos entonces 614 buenas obras. ¿Cuántas veces pecamos en el día? ¿Cuántas veces pecamos a la semana? ¿Cuántas veces pecamos en un mes? ¿Podremos venir delante de Dios y justificarnos
declararnos justos con Él por nuestras obras? Obviamente no podemos. Y es precisamente ahí donde entendemos nuestra incapacidad para justificarnos, y solamente Jesús, a través de su obra, recuerde que Jesús se encarna, Él es 100% hombre, 100% Dios. En representación de la raza humana, Él vivió una vida perfecta. Él vivió en obediencia perfecta al Padre. Por lo tanto, Él es el único que tiene la capacidad de entregar su vida como un sacrificio en representación de alguien. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y es por eso que solo podemos ser justificados por la fe. Porque esa obra de sustitución, Jesús me sustituyó a mí en la cruz. Mis pecados le fueron entregados a Él y Él me devolvió a mí su justicia. Yo me presento ahora por la fe en Cristo delante de Dios con las credenciales de Cristo, no con las mías. Porque las mías no son suficientes. Y eso es un regalo que Dios nos da, es por gracia, no es por méritos. Efesios 2, versículos 5 al 9, un texto que estudiamos en la serie de Efesios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad. Nuestra salvación testifica las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios. Por su bondad, testifica de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros puede gloriarse de su salvación, porque ninguno de nosotros ha aportado algo para la salvación. Él nos salvó por gracia, mostrando su bondad y su misericordia. ¿Cómo nos hizo llegar esa gracia? Por medio de la fe. Pero la gracia es un don de Dios, la fe es un don de Dios, esa obra de redención es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque somos hechura suya, versículo 10, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta esas buenas obras en las que nosotros andamos hoy, Dios las preparó para que usted y yo andemos en ellas. La condición del hombre en su corrupción y en su incapacidad no le permitía justificarse delante de Dios. Solamente por la fe en Cristo. Y vemos que Dios expresa su gracia a través de Cristo. Somos salvos entonces por gracia, y el medio, la tubería que Dios ocupa para hacernos llegar esa gracia es la fe. No tenemos intervención en eso. La salvación es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, nadie puede gloriarse delante de Dios. Y esto nos lleva a la parte que termina de completar la recuperación del Evangelio en la Reforma. Porque no podemos hablar del Evangelio sin hablar de la fe en Cristo. No podemos hablar del Evangelio sin hablar de la gracia de Dios. Pero peor aún, no podemos hablar del Evangelio sin hablar de quién es Jesús. Y es triste que muchos de los que se llamaban cristianos, porque supuestamente el cristianismo se centra en Cristo, simplemente habían desechado a Jesús. Algo que no recuerdo si lo he dicho, pero quiero mencionarlo, es que tampoco podemos decir, creo que sí lo mencioné,
que todos los que eran parte de la Iglesia Católica Romana en ese momento no eran cristianos. Pero no podemos negar la corrupción que había en las autoridades de ese tiempo, en las prácticas. Imagínense que es un tiempo donde no solamente se despojó al cristianismo de la palabra de Dios, sino que también se despojó del reconocimiento de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Porque de repente surge que ahora la salvación no venía de Jesús, sino de Jesús más los sacramentos, que casualmente esos sacramentos eran únicamente impartidos por la Iglesia Católica Romana. Es decir, sin la Iglesia Católica Romana tú no podías tener salvación. Pero también vemos que la intercesión de Jesús como sumo sacerdote perdió reconocimiento. Y ahora podrían haber personas, sacerdotes, intercediendo por ti, pero también tú podrías pedir a muertos que intercedan por ti, a los cuales se le llamaban santos. También vemos que la roca por la cual, la piedra angular que está sustentada la iglesia, ya no era Cristo. Según la interpretación de ellos, Pedro es la piedra sobre la cual Dios levanta la iglesia. Y por lo tanto, los sucesores de Pedro, que eran los papas, eran la piedra sobre la cual la iglesia era levantada. Y no solamente eso, sino que se les llama ahora a ellos vicarios de Cristo, representantes o sustitutos de Cristo. Y ahora es el sumo sacerdote, el papa, el pastor de la iglesia es él. Y viene a ser entonces él, en teoría, la cabeza de la iglesia. ¿Te das cuenta qué menosprecio a Cristo? Los oficios de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es rey de reyes. Él es el profeta por excelencia. Él es el pastor de pastores. Él es la piedra angular preciosa sobre la cual Dios levantó la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de la iglesia, no un hombre. Y la Reforma recuperó algo que parecía obvio, pero que se había olvidado: la centralidad de Cristo en el cristianismo, la centralidad de Cristo en el Evangelio. Cuando la iglesia dice que hay mediadores, la respuesta es solo Cristo. Porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, el único mediador. Porque es el único que tiene la capacidad y la potestad de hacerlo. Solo Jesús tiene el carácter, solo Jesús es santo, solo Jesús es perfectamente obediente. No hay otro mediador y no necesitamos otro mediador. Cuando se nos diga que alguien, una persona, una institución es cabeza de la iglesia, debemos de responder: solo Cristo. Efesios 1:22, y todo sometió bajo sus pies, y él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Jesús es la cabeza de la iglesia, no un hombre, no una institución. Cuando nos digan que alguien es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia, debemos de decir: solamente Cristo. Y aquí sí le voy a pedir que me acompañe, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 5. ¿En qué carta estamos? ¿Quién escribió esa carta? Pedro, ¿verdad? Y la Iglesia Católica decía que Pedro era la piedra sobre la cual edificaría Dios la iglesia. Veamos qué dice Pedro en ese punto. Si él mismo se veía como esa piedra sobre la cual era edificada la iglesia. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación,
Una vez más, la importancia de la palabra de Dios para la salvación de un hombre. Si es que habéis probado la benignidad del Señor y viniendo a Él como, ¿qué dice? Una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesús es la piedra viva sobre la cual Dios edifica la iglesia. Irónico que Pedro, al que supuestamente se le adjudica que él entendió que era la piedra, él mismo está diciendo que Jesús es la piedra, no él. ¿Y sabes que Jesús habló de esto? Porque esta frase de la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular que también se ocupa en Efesios, ¿sabes que es un salmo? Y Jesús habló algo de esto. Él dijo que iba a pasar con aquellos que le desecharan a Él como piedra de la iglesia. Acompáñenme a Mateo 21. Mateo 21, vamos a leer del versículo 42 al 43. Si quiere, después usted lee el contexto. Pero se va a dar cuenta que Él está hablándole y está hablando la verdad a los religiosos, a los líderes religiosos de esa época del judaísmo. Si quiere, después ve el contexto. Jesús les dijo: nunca leíste en la escritura, y cita la escritura, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido, y esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Y sigue diciendo Jesús, mire lo que les dice Jesús a ellos: por eso os digo que el reino de Dios será, ¿qué? ¿No le escucho? Quitado. El reino de Dios será quitado. Aquel que deseche la piedra angular, esa piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular sobre la cual se iba a edificar la iglesia, quienes desechen esta piedra, el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y qué triste es que la iglesia en el siglo XVI había desechado a Jesús. Y por eso Dios levanta a su pueblo, a ese remanente. Dios recuperó la centralidad de Cristo, la exaltación de Cristo en el Evangelio, en la iglesia. Él es la cabeza, Él es la roca, Él es el sumo sacerdote, Él es el Rey de reyes, Él es el pastor de pastores. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Jesús es el Señor de nuestra vida. Él es nuestro pan de vida. Él es la fuente viva. De aquel que tome de Él no tendrá sed jamás. Él es el buen pastor. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el único que tiene potestad para dar vida. Él es el juez supremo sobre toda la creación. Y toda la creación fue creada por Él y para Él. El devolver el acceso a las personas a la palabra de Dios, al verdadero mensaje del Evangelio, ¿sabe qué hizo? Que la iglesia se volviera a centrar en Jesús, no en los hombres, no en las tradiciones, no en una religión, en Cristo Jesús. Y por lo tanto la vida de los creyentes se centraron en Cristo Jesús. Y esto llevó entonces a un verdadero cristianismo. ¿Podemos vivir cristianismo sin Jesús? Y esto nos llevó a la quinta doctrina que se recuperó y que es el reconocimiento de que solo a Dios le pertenece toda la gloria. Dios es el creador de todas las cosas. Y la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros como seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios.
Pero a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición, Dios mostró su gracia, su misericordia, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Y entonces no nos queda más que decir: toda la gloria sea a Dios por nuestra salvación. Toda la gloria sea a Dios por nuestra redención. Toda la gloria sea a Dios porque hoy estamos aquí. El Salmo 3:8 dice: las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Esa es la buena nueva del Evangelio, que Dios obra la salvación, que no depende de nosotros, no depende de nuestra justicia, no depende de nuestras prácticas, de nuestros rituales, porque si de eso dependiera, ni tú ni yo estuviéramos aquí ahora. Es por la gracia de Dios. Y quisiera terminar leyendo un texto hermoso en el Evangelio de Juan. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11 al 13. 11 al 13. Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio derecho de llegar a ser o ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y mire qué impresionante lo que podemos aprender del versículo 13. A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Todos los que hemos creído en Jesús no ha sido por nuestra voluntad, no ha sido por voluntad humana. Jesús no vino a la tierra por voluntad humana. Jesús no se entregó en una cruz por voluntad humana. Jesús no resucitó por voluntad humana, sino por la voluntad, la obra de Dios. Por eso a Él sea toda la gloria. ¿Qué nos queda decir, mi amada familia? A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria, no a los hombres, no a una institución, no a una religión, solo a Él sea toda la gloria. Y esa hermosa verdad se recuperó en la Reforma. El cristianismo comenzó a que su motor sea glorificar a Dios. La razón por la que estamos vivos es para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No importa qué te dediques, cuál sea tu profesión, somos llamados a glorificar a Dios, a vivir para la gloria de Dios. Y yo espero que en esta mañana Dios nos haya convencido de la necesidad que tenemos tú y yo todos los días de conformarnos a la verdad de la palabra de Dios, a vernos en ese espejo y arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos, a cambiar lo que tengamos que cambiar, a obedecer lo que tengamos que obedecer, a dar gracias a Dios por lo que tengamos que dar gracias a Dios, y que cada día reconozcamos que Jesús es el Cristo y Señor de nuestras vidas, para que entonces Dios pueda ser glorificado en nosotros y a través de nosotros. A Él sea toda la gloria. Vamos a orar.